la interoperabilidad del Estado. La interoperabilidad significa cómo de manera segura, jurídicamente cumpliendo la normativa y además de forma funcionalmente, administrativamente correcta, se logra el intercambio de información de una institución a otra institución para garantizar un mejor servicio. En el Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos, que es el sistema que gobierna la interoperabilidad, existen en las bases de datos de las instituciones lo que se denominan datos personales o datos o información pública. Para comprender un poco la temática, vamos a visualizar una tabla de Excel. La tabla de Excel, en la mitad de la base de datos de la columna 1 a la columna 20, aduciendo que esta base de datos pertenece a un registro de la propiedad, estarían todas las especificaciones del inmueble. Los límites, la dimensión, la ubicación geográfica, la geolocalización. Mientras que de la columna 21 a la columna 40 estarían los datos personales, es decir, a quién pertenece el inmueble, con quién está casado, a quién se le embargó, a quién se le hipotecó, todo lo que está asociado a la persona como titular del derecho de propiedad de ese inmueble. Estos dos tipos de datos tienen una forma de regulación diferente. Los datos personales tienen una normativa que justamente está aquí en la Asamblea discutiéndose, que es el proyecto de ley de protección de datos personales, y del otro lado la información pública tiene como normativa vigente la ley de acceso a la información pública. Estos registros o estas bases de datos pueden estar presentes como registros, que son el registro mercantil, el registro de la propiedad, el registro civil, el registro de títulos profesionales del SENACI, de papeletas de conducción de camiones o de buses. Esos son registros. Pero las instituciones públicas también manejan bases de datos que no tienen nivel de registro. ¿Cuál es la diferencia entre un registro y una base de datos? Los de registro generan derechos constitutivos, es decir, a partir de la inscripción en esos registros se genera un derecho o se genera un efecto jurídico, mientras que las bases de datos son información que está organizada, que está homologada, que tiene unos niveles de criterios de administración porque permite ser eficiente en la prestación de servicios. Entonces, nosotros, respecto del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos, tenemos lo que son registros y lo que son bases de datos. Y hay que regular y administrar estos dos temas porque, de lo que nosotros pudimos ver en este proyecto, ustedes están generando un registro de beneficiarios. Y entonces hay que ver si se trata realmente de un registro o si se trata de una base de datos. O si es que va a haber más bases de datos o si es que en realidad hay que darle un efecto constitutivo de derechos a este registro. ¿Y cuáles serían esos efectos constitutivos de derechos que deben estar en la norma? A partir del mes de octubre del año 2018 entró en vigencia la Ley Orgánica de Optimización y Eficiencia de Trámites Administrativos y básicamente lo que establece esa ley es que establece una prohibición expresa en cuanto al requerimiento de datos o información que repose ya en entidades del sector público. Entonces, ¿qué significa eso? Dentro del artículo 27 se establece el registro de beneficiarios y dice que para ingresar al registro de beneficiarios se debe cumplir con ciertos requisitos que están o deberían estar determinados en el proyecto de ley. Si dentro de esos requisitos se exige la presentación de información que se encuentre ya contenida en bases de datos que sean ya administrados por entidades de la función pública, yo no podría pedirle al ciudadano que incorpore esos requisitos, sino que lo debería traer directamente desde la fuente a través de interoperabilidad o de visualizadores. Con eso le evitamos al ciudadano el tener que hacer el trámite de estar solicitando la información a cada entidad fuente y presentar para el requerimiento de acceso al registro de beneficiarios. Entonces, básicamente, sobre esa lógica se ata también en el artículo 27 lo que ha señalado la señora directora. Por otro lado, hay que tomar en consideración que el artículo 30 de la misma Ley de Optimización y Eficiencia de Trámites Administrativos habla específicamente del trámite para proyectos de vivienda. Y en ese artículo se señala que para la obtención de permisos, autorizaciones y demás títulos habilitantes relacionados con los proyectos de vivienda, los gobiernos autónomos descentralizados municipales o metropolitanos podrán requerir a las personas naturales o jurídicas únicamente el cumplimiento de los requisitos que establecen que estaban vigentes al momento del inicio del trámite para la aprobación de los planos de proyectos de vivienda. Entonces, ¿qué significa? Que si yo, de lo que entiendo, en el proyecto de ley se establece que uno de los requisitos para acceder a estas viviendas de interés social es formar parte del registro de beneficiarios, significa que los requisitos exigidos para poder acceder a ese registro de beneficiarios
no podrían ser distintos a aquellos que se encontraban vigentes del momento de la aprobación de planos de los proyectos, ¿sí? De acuerdo a lo que establece la Ley Orgánica para la Optimización y Eficiencia de Trámites Administrativos. Entonces, más que una observación, sería establecer una adecuada sinergia entre la Ley Orgánica de Optimización y el proyecto de ley que se está actualmente tratando en la Comisión. DINARDAP. Trabajamos por sus datos. Toda una vida. El gobierno de todos.